¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Gracias por seguir siendo parte de nuestra plataforma digital Equípate. Y esta es otra plática que tenemos para ustedes este domingo. Estamos en la semana por empezar lo que es la acción de gracias aquí en Estados Unidos para muchos conciudadanos, ¿verdad? Y para todos los hispanos que vivimos aquí en Estados Unidos, esta fecha ha llegado a significar algo por su trascendencia histórica. Probablemente en algunos otros países donde nos ven no tenga mucho significado, pero tiene que ver con la gratitud a Dios. Y es muy bonito vivir rodeados de gratitud, ¿verdad? Todos nos gusta vivir rodeados de acciones de gracias, de poder reconocer a la gente que hace algo por nosotros o a quien tiene algún gesto hacia nosotros. Es una costumbre que se ha ido perdiendo poco a poco, como muchas otras buenas costumbres, ¿verdad? Y muchos otros valores que se han ido perdiendo. La gente ya no sabe dar gracias, la gente se ha vuelto desagradecida. Quizás algunos de nosotros nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, de una manera un poco más dura, ¿verdad? A ser agradecidos. ¿Y cómo se dice? Y nos tenían que forzar a dar la palabra de gratitud, pero gracias a Dios, a final de cuentas, esa costumbre se nos quedó, esa buena actitud se nos quedó. Y pues esta es una actitud y es una acción que a final de cuentas es un mandamiento del Señor, hermanos. La gratitud, el saber dar gracias por todo lo que nos rodea. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de eso vamos a hablar en este video. Así es que gracias a todos por estar con nosotros nuevamente. ¿Les parece? Oramos y vamos a iniciar esta plática del día de hoy. Padre, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en medio de nosotros. Gracias porque eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Señor, enséñanos a ser agradecidos y a entender la importancia, Señor, de agradecerte todos los días de nuestra vida por tantas cosas, Señor, que hay a nuestro derredor. Gracias por este día, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Pues esta semana, hermanos, aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, recordando aquellos primeros colonos que llegaron allá por el año de 1621, se establecieron en las colonias, en las 13 colonias allá del noreste del país, en Massachusetts específicamente, y después de un año muy difícil pudieron ellos tener los frutos de sus primeras cosechas y decidieron tener un tiempo de gratitud y hacer un banquete y celebrar y dar gracias a Dios junto con los pobladores de la región por lo que el Señor les había permitido lograr. No fue nada fácil para estas personas en aquel tiempo llegar a ese punto, si no hubiera sido por la fe que ellos tenían en el Señor, ya que muchos de ellos eran creyentes de la palabra de Dios, inmigrantes de los países europeos que habían sido alcanzados por el Evangelio. Aún así, a pesar de ser creyentes, hermanos, todas estas personas se enfrentaron a enfermedades, epidemias, fuertes tribulaciones, hubo mucha muerte inclusive entre ellos, pero con la ayuda de Dios pudieron al fin establecerse y tener una buena relación y un entendimiento con los pobladores de las tribus locales, ¿verdad? Que estaban en aquel tiempo ahí y pudieron celebrar esta cena de acción de gracias, sobre todo con un espíritu de gratitud en sus corazones, sabiendo que el Señor había estado siempre con ellos. Con el paso del tiempo, este gesto de gratitud de estos primeros colonos se volvió ya institucional. El presidente Washington ordenó que se celebrara formalmente el tercer jueves de cada año del mes de noviembre, este día de acción de gracias, recordando a aquellas personas que con tanto esfuerzo lograron los primeros asentamientos en las primeras colonias de lo que sería esta gran nación. Pero por supuesto que como todas las cosas, al correr de los años, al correr del tiempo, este evento se volvió ya más en un asunto
comercial, un pretexto para la fiesta, un pretexto para emborracharse, para toda clase de disolución pecaminosa, y después de eso pues viene el gran día de las ventas, de las tiendas, del comercio, y en gran parte se perdió mucho el sentido, como en otras celebraciones también religiosas de carácter espiritual, se pierde el sentido de lo que realmente significa todo esto. Así es que, hermanos, por eso yo quiero invitarlos a que este día podamos recordar, no solamente los que vivimos aquí en Estados Unidos, sino en cualquier país, recordar un poquito acerca de la importancia de la gratitud. ¿Por qué debemos de ser agradecidos con Dios? El capítulo 17 de Lucas nos habla acerca de la historia de aquellos 10 leprosos, ¿verdad? Y nos da una excelente lección de lo que debe de ser la gratitud desde el punto de vista de Dios. Así es que vamos a ver algunas lecciones que nos van a dar algunas enseñanzas de lo que significa la gratitud, y ojalá todos nosotros, no solamente en esta semana, sino como una acción de vida, como una costumbre ya en nuestra vida y a nuestros hijos y generaciones, poder aprender a vivir de una manera agradecida con Dios constantemente. Abran sus Biblias, por favor, conmigo ahí en Lucas capítulo 17, a partir del versículo 11. Vamos a ir viendo versículo por versículo de esta historia y sacando algunas enseñanzas de esto respecto a la gratitud. Dice el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Estas dos regiones, Samaria y Galilea, eran vecinas, ¿verdad? Era como dos estados, dos provincias, tenían colindancia, tenían una frontera común, y eran dos provincias grandes de aquel tiempo. El versículo 12 dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Dice este versículo que no entró a una de las ciudades grandes, ¿verdad? De las ciudades principales de estas provincias, sino que en medio de estos dos estados, el Señor Jesús entró a una aldea sencilla. No era una de esas grandes ciudades amuralladas, ni una de las ciudades principales comerciales, era una pequeña aldea. Y esto nos da, hermanos, una primera lección muy importante para nosotros. Las ocasiones de mostrar y de generar gratitud no necesitan grandes escenarios. Mucha gente espera que se le reconozca, que se le agradezca desde el púlpito, desde las plataformas, o a veces desde la plataforma estamos nosotros agradeciendo a la gente, y estos momentos de gratitud muchas veces se dan en los grandes escenarios, y mucha gente espera uno de esos escenarios para poder mostrar o para recibir gratitud. Pero esta lección, hermanos, esto que pasó con esta gente, con estos leprosos y con Jesús, nos indica que no se necesitan grandes escenarios para tener lecciones de gratitud. En el día a día, ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, todos los días hay una ocasión de ser agradecidos. Y dice el versículo que le salieron al encuentro, este versículo 12, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Y esto es otra cosa muy importante que notar. Jesús no los fue a buscar. Jesús no llegó a esa aldea buscando a estos leprosos. Dice que ellos probablemente ya habían escuchado acerca del maestro, acerca del hacedor de milagros, del sanador, y que andaba por ahí. Y ellos se acercaron en un esfuerzo para buscarle. Hermanos, qué importante es este punto para los cristianos. Nosotros vamos a buscar a Jesús. No tenemos que estar esperando a que Jesús venga a buscarnos cuando estamos en un problema, en una necesidad. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa, dar el paso de fe e ir a buscar a Jesús. Actuaron con mucho respeto, ¿verdad? Porque dice este versículo que estos hombres leprosos se pararon de lejos. Se pararon de lejos. Jesús iba caminando por allá con su gente, con supuestamente sus discípulos, yo creo, y gente que le iba acompañando, y ellos entendieron su
condición. Dice que se pararon de lejos, hermanos, y esta es otra lección muy importante que aprendemos en este pasaje. Una vida de gratitud sabe respetar a las demás personas. Mucha gente, hermanos, a nuestro alrededor va a agradecer nuestra discreción y no nuestra impertinencia. Estos hombres no llegaron abalanzándose sobre Jesús, abriéndose paso entre la multitud. Ellos reconocían que por su condición de enfermedad no se podían acercar. Así es que dice que se pararon de lejos, mostraron respeto hacia la gente que estaba alrededor. Hermanos, esta es una actitud, un valor muy importante que debemos de cultivar y de enseñar a nuestros hijos, a los nietos, a respetar a los demás, a respetar el tiempo de los demás, a respetar el espacio de los demás. Mucha gente va a agradecer este gesto que podamos tener con ellos. Versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos leprosos sabían, hermanos, que no podían acercarse a Jesús, porque la ley se los impedía. La ley les había prohibido que se acercaran a la gente sana. Qué dolor tan grande este. Qué situación tan dolorosa, tan vergonzosa y tan lastimera para esta gente, hermanos. No podían acercarse, así es que tuvieron que gritar de lejos. No sabemos a qué distancia, pero ellos empezaron a gritar de lejos. Versículo 14 dice, cuando Jesús los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí no dice este pasaje, como en algunos otros, que Jesús los haya tocado, que Jesús se haya acercado a ellos y que haya puesto sus manos sobre ellos. Solamente dice que así de lejos como ellos le hablaron, Jesús dice que los vio y les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ahora, aquí hay algo interesante en este versículo 14, hermanos. Dice aquí Lucas que Jesús los oyó, Jesús los vio y Jesús les habló. Tres verbos que nos van a ayudar mucho a generar ocasiones de gratitud con la gente que nos rodea todos los días. ¿Cuánto nos agradecería mucha gente a nuestro alrededor? Y piensa en personas que te rodean todos los días, puede ser en tu trabajo, en la casa, la familia, en la iglesia. Si fuéramos más sensibles para escuchar primero, que aprendiéramos a escuchar. A la gente le gusta que la escuches, a todos nos encanta que nos escuchen. Y después para tener la atención de vernos, ¿verdad? Cuando estás hablando con alguien, mira a esa persona con la que estás hablando. Estamos tan acostumbrados a que nos están hablando y nosotros estamos tan distraídos en el teléfono, en otras cosas, viendo para todos lados. La gente le interesa y la gente agradece y todos agradecemos cuando estás hablando con alguien y esa persona te está mirando. Y entonces, después de haber escuchado Jesús, sus gritos, después de ver la necesidad que tenían, que eran leprosos, estaban cubiertos de lepra, entonces Jesús habló de manera sabia y con provecho. Lo que les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, ¿verdad? Les dio la palabra que necesitaban. Hermanos, estas son cualidades que nosotros debemos de cultivar, que nosotros debemos de tener constantemente en todas nuestras relaciones interpersonales. Aprendamos a escuchar. Estamos condicionados a responder. Estamos condicionados solamente a contestar cuando alguien dice algo y todavía ni siquiera escuchamos todo lo que nos están diciendo. No hemos escuchado todavía sus razones, no hemos escuchado sus argumentos cuando ya estamos contestando.
Nos hemos condicionado, hermanos, ya en estas generaciones solamente a responder. Y nos cuesta mucho trabajo escuchar. Escuchemos con atención lo que la gente nos dice. Veamos. Veamos, abramos nuestros ojos y veamos la condición de la persona, la mirada que nos está dando, la forma en cómo nos está diciendo, la condición en la que está esa persona nos habla mucho de su necesidad. Y entonces, cuando hayamos escuchado, cuando hayamos visto, entonces tendremos la capacidad de hablar con sabiduría y con provecho para ayudar a las personas. Así es que esta tercera lección, hermanos, es muy importante. Si queremos vivir una vida rodeada de gratitud, aprende a no ser indiferente a las necesidades de las personas que te rodean. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos. Y nuevamente aquí tenemos tres verbos en este versículo. Vio que estaba limpio, primer verbo, ver. Regresó donde estaba Jesús, número 2. Y el tercer verbo, glorificó a Dios. Esto, mis amados hermanos, es lo que hace la diferencia en una vida que sabe agradecer. Cuando ves lo que te rodea, cuando te das cuenta de que tienes salud, tienes tu vida, que hay alimento en tu casa, tus hijos, tus logros, tu trabajo, lo que sea. Ve lo que tienes, ¿verdad? El antiguo himno decía, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Mira cuántas bendiciones tienes. En inglés es muy común esta expresión, ¿verdad? Count your blessings, cuenta tus bendiciones. Mira todo lo que tienes alrededor de ti. Mira todo lo que te rodea. Y una vez que hayas visto todo lo que te rodea, una vez que hayas visto que tienes por lo menos salud, que tienes, yo sé que todos estamos atravesando situaciones difíciles probablemente, pero en medio de todo eso podemos contar nuestras bendiciones. Mira todo lo que te rodea, mira todo lo que tienes a tu alrededor. Y en segundo lugar, vuelve a la fuente de donde salieron estas bendiciones. Los otros leprosos, mientras iban siendo sanados, se fueron hacia los sacerdotes, pero este hombre regresó a la fuente. Él no fue primero a los sacerdotes. Él pudo ver la bendición, el milagro que estaba sucediendo en su vida, y eso le hizo volver a la fuente de su bendición. Vuelve, hermano. Vuelve a la fuente de donde salen tus bendiciones. Recuerda aquello que dice Primera de Crónicas 29:14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. La orden de Jesús había sido que fueran a los sacerdotes, a los representantes de la religión. Pero este hombre sabía que la religión no lo había sanado. El que sana y salva se llama Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Y entonces cuando vuelve a la fuente de su bendición, entra en acción el tercer verbo. Se pone a glorificar a Dios a gran voz. Glorificó a Dios, no quedito, no murmurando. No llegó diciendo, pues muchas gracias, Señor, por lo que hiciste. No. Dice que lo hizo, y dice, el evangelista se toma la molestia de detallar y describir esto. Glorificando a Dios a gran voz. Llegó gritando el hombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la limpieza de mi cuerpo. Gracias por haberme restituido nuevamente a la sociedad. Hermano, imagina lo que había en la mente de ese hombre en ese momento. Lo que significaba haber sido limpio
de una lepra maligna. Iba a dejar ese lugar el leprosario, donde estaban todos los leprosos viviendo allí, amontonados con ese olor a putrefacción de carne humana. En medio de todo eso, él iba a volver a una vida donde iba a poder respirar tranquilamente, con libertad, iba a poder aspirar el aroma de una ciudad, iba a poder aspirar el aroma del pan fresco en su casa, de las viñas, de los campos, iba a poder regresar nuevamente a abrazar a su familia, iba a poder regresar nuevamente a ver a sus seres queridos, a poder otra vez a poner sus manos a trabajar para poder ganar nuevamente el pan con sus manos. Hermanos, este hombre tenía mucho que agradecer. Lo que estaba pasando en su vida era algo portentoso, milagroso. Y él dijo, no fue la religión, no fueron los sacerdotes los que me sanaron, fue Jesucristo, fue el Maestro, fue el que dijo la palabra. Así es que él regresó a la fuente que lo había sanado, y glorificó a Dios a gran voz. Cuando llegues a tu servicio de adoración en tu iglesia, cuando te congregues en el templo donde te congregues, cuando llegues ahí y cuando empiece a sonar la música y cuando empiece a sonar los cantos de adoración y de glorificación a Dios, no murmures, no lo hagas en voz quedita, no apenas abras los labios. Cuenta tus bendiciones. ¿Qué es lo que hizo Dios en tu vida? Clama a gran voz. Glorifica a Dios en alta voz. Levanta tu voz. No importa que cantes feo, no importa que cantes desafinado. Grita. Bendito sea Jehová, la roca de mi salvación. Y cuando empiecen los cantos, canta, glorifica a gran voz. Aprende a ser agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Esta es una lección muy importante, hermanos. Ve lo que tienes, regresa a la fuente y glorifica a Dios a gran voz, sin importar lo que digan tus familiares y tus amigos. Tú cántale al Señor con todas tus fuerzas. Y en los que van a estar juntos te van a decir, oye, cállate, cantas muy feo. ¿Qué estás haciendo? A mí no me importa lo que me digan. Yo tengo mucho por qué agradecer a Dios y glorifico el nombre de Dios. Versículo 16, hermoso versículo. Y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies del maestro, dándole gracias. Y este era samaritano. Hemos perdido la costumbre de postrarnos delante del Señor. En muchas iglesias antes se tenía esta hermosa costumbre de apenas llegabas a la casa de Dios y antes de hacer cualquier cosa, ahí en tu silla donde estabas, doblabas tus rodillas y agradecías al Señor por una semana, agradecías al Señor por tantas cosas, le dabas gloria, honra. Ahí personalmente, antes de empezar el culto, cada quien llegaba y doblaba sus rodillas. Se ha perdido esa hermosa costumbre. Ya llegamos y estábamos esperando a ver qué va a pasar, a ver qué va a suceder, o en lugar de meternos a darle gracias a Dios, pues mejor nos tomamos el cafecito y estamos ahí platicando con los amigos, con los hermanos, y nos hemos olvidado de este detalle tan importante, hermanos, de la gratitud. Y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era un samaritano. La gratitud que sientes por lo que Dios ha hecho en tu vida se convierte en un acto de adoración. No es simplemente dar gracias, es un acto de adoración. Este hombre no tenía derecho de estar junto al maestro. Este hombre no tenía derecho de haber recibido algo del maestro porque era samaritano. Los que vivimos en este país, en Estados Unidos, entendemos parte de esto. Hay muchas cosas que nos dicen, tú no, porque tú no eres ciudadano de este país. No te voy a dar esto, no te voy a dar esto, no tienes derecho a esto, no puedes hacer esto porque tú no eres ciudadano de este país. No puedes tener un papel acá, no puedes tener un permiso acá, no puedes tener trabajo, no, porque tú no eres ciudadano de este país. Este hombre entendía esa situación, por eso dice Lucas, y este era samaritano, era un extranjero y no tenía derecho
a recibir lo que había recibido. Pero Jesús en su gran amor y misericordia se lo dio, hermanos. ¿Cuántas cosas hemos recibido de parte del Señor? ¿Cuántas cosas hemos recibido de parte de Jesús, de Dios, de nuestro Padre Celestial? ¿Y cuán poco hemos agradecido? ¿Cuán desagradecidos nos hemos vuelto? Ya se nos olvidó. Cuando estábamos en necesidad y llegábamos antes de que empezara el culto a doblar nuestras rodillas porque estábamos en una angustia, en un aprieto. Y ahora que ya se solucionó el asunto, hasta nos damos el lujo de mejor llegar tarde al culto, de llegar tarde a nuestras reuniones. Ya ni nos acordamos de llegar y doblar nuestra rodilla para darle gracias a Dios. Versículos 17 y 18 dicen, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿No eran 10? Este era extranjero, samaritano, despreciado, separado de los otros 9 que eran judíos. Y aunque todos estaban leprosos, este hombre tenía que estar separado de ellos porque no podía estar junto a los judíos. A los otros 9 les importó más su religión. Fueron con los sacerdotes, quedar bien primero con la sociedad y cumplir antes que agradecer y reconocer a la fuente que les dio la sanidad. Ya no nos cuenta la historia si después de algún tiempo ellos hayan regresado con Jesús o si después de un tiempo ellos hayan reconocido que fue Jesús el que les sanó o se quedaron en su religiosidad y pensaron que por ser judíos ellos tenían el derecho y Dios tenía la obligación de sanarlos porque eran judíos. Ya no nos cuenta más Lucas acerca de esto. Pero lo que sí nos enfatiza Lucas es que Jesús pregunta. Y le pregunta yo creo que a la gente que estaba alrededor de él. Hey, ¿no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? Una lección más que podemos aprender aquí. Nunca dejes que la religiosidad te gane. No dejes que tus principios sociales sean más importantes que reconocer la fuente de donde provienen tus bendiciones. ¿De dónde provienen tus bendiciones? Nuestras bendiciones vienen del Señor. Nuestras bendiciones vienen del Padre. No podemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. No podemos olvidarnos lo que habíamos pasado, lo que habíamos vivido, lo que estuvimos sufriendo. No podemos olvidarnos de todo eso. Tenemos que regresar a la fuente, hermanos. Y no solamente regresar a la fuente, sino glorificar a esa fuente con voz alta. ¿Dónde quedaron los otros 9? No lo sabemos. Pero hubo uno. Y este ejemplo de este hombre, hermanos, samaritano, en nuestro caso podemos decir inmigrantes, que regresaron a darle gloria a Dios, hicieron la diferencia. ¿Y los otros 9? Jesús le dijo, versículo 19, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Y este hombre seguramente se fue, hermanos, a reintegrarse nuevamente a su comunidad, a retomar su vida, a volver a su familia, a volver a sus seres amados, a volver a sus actividades. Porque un acto de gratitud hacia el Señor Jesús le valió escuchar estas palabras. Los otros 9 no escucharon esta palabra, solamente uno. Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Dios ha hecho grandes cosas, hermanos, en muchísima gente.
en muchísima gente. A lo largo de mi vida cristiana, he visto miles de casos de cómo Dios ha obrado en mucha gente. Pero después de que mucha gente ha sido bendecida, después de que mucha gente ha sido tocada por el Señor, mucha gente ha sido restaurada, sanada, sus familias, todo eso, se han ido y se les olvidó regresar a darle gracias al Señor. Y se perdieron de lo mejor. Y se perdieron de lo mejor. Porque para estos hombres, en ese momento, lo peor era su lepra física. Pero ellos no sabían que había algo peor que la lepra física. Y era la muerte espiritual a la que estaban condenados. 9 recibieron la sanidad, 9 recibieron una bendición, 9 recibieron una solución terrenal a su problema de enfermedad. Pero solo uno recibió la vida eterna. Solo uno recibió la vida eterna. Muchísima gente llega a las iglesias, hermanos. Mucha gente en problemas, en necesidad, llega a la iglesia. Y qué bueno, gracias a Dios. Porque la iglesia de eso se trata, de darle esperanza y consuelo y animar a la gente también y enseñarle el camino de la salvación. Pero mucha gente después de que recibe su salvación o que recibe un beneficio de parte del Señor, se les olvida venir por la segunda parte, que tiene que ver con la vida eterna, que tiene que ver con la vida abundante que Cristo preparó, que Cristo prometió y que Cristo quiere darle a cada uno. Mucha gente ya se olvida de esa parte y se la pierde. Porque lo mejor después de recibir una bendición de parte de Dios, lo mejor después de recibir un milagro de parte de Dios, es la vida abundante que viene. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa es la mejor parte, hermanos. Y mucha gente mal agradecida o desagradecida con Dios se pierde de esta hermosa bendición, de la mejor parte. Lo mejor no era que salieras de tu problema. Lo mejor no era que salieras de tu enfermedad. Lo mejor era que el Señor te quería regalar la vida eterna, que el Señor quería darte vida en abundancia, que al final de cuentas aquellos 9 y un día murieron, de otra cosa quizás, pero murieron. Y este hombre encontró la vida eterna. ¿Y los otros 9? Hay muchos cristianos, hermanos. Ahí donde tú estás, donde te congregues, hay muchos cristianos que se han olvidado de dónde los sacó el Señor y se han vuelto malagradecidos con Dios, olvidándose de Él y abrazando las corrientes de este mundo. Pero es tiempo de que la iglesia vuelva a brillar. Es tiempo de que recordemos nuevamente de dónde nos sacó el Señor y volver nuevamente, hermanos, a ser la luz de este mundo. Hermanos que viven aquí en Estados Unidos, hispanos que somos inmigrantes, vienen tiempos difíciles para nuestra comunidad en este país. En estas semanas ha empezado a haber incertidumbre, temor y dudas sobre el futuro, por lo que todas las noticias están hablando y diciendo. Pero si Jesús tuvo el poder para limpiar a estos leprosos, hermanos, Jesús tendrá el poder para librarnos de cualquier prueba y librarnos del horno de fuego también. Hermanos que están en otros países, por favor, oren. Oren por la comunidad inmigrante de este país. Muchos de ustedes tienen familiares, amigos, hermanos en Cristo viviendo en este país. Oren por favor por nosotros. Oren. Confiamos en que el Señor, a final de cuentas, hará su voluntad en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en los hermanos que conocemos, en todos. Y en medio de estos tiempos difíciles, hermanos, que se pueden avecinar, ojalá y no,
Esperemos en el Señor que todo quede solamente en habladurías y amenazas, pero solamente Dios sabe cómo va a venir el futuro. Pero en medio de cualquier situación, hermanos, la iglesia tiene que volver a brillar. Y recordemos que es en medio de los tiempos difíciles, es en medio de los tiempos de angustia y de tribulación, cuando vemos en el libro de los Hechos que la iglesia brilló aún más. Así es que, atendiendo al consejo de la palabra de Dios que nos dice que seamos agradecidos en todo, demos gracias a Dios. Agradezcamos al Señor sus bendiciones, veamos qué es lo que Dios nos ha dado hasta este momento y seamos agradecidos con el Señor y pongamos nuestra confianza en Él. Pongamos nuestra confianza en Él. Lo que venga, seamos agradecidos con Dios. Dios nos ha bendecido, Dios ha sido bueno con nosotros. Volvamos a la fuente de nuestra salvación. Glorifiquemos al Señor con fuerte y alta voz. Aprendamos a ser agradecidos con Dios, no por miedo a lo que viene, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Lo que Cristo ya hizo por nosotros. Mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermanos, estemos unidos, orando, agradeciendo al Señor, porque quizás un tiempo difícil nos haga despertar y nos haga sacudir a la iglesia. Y en ese sacudimiento de la iglesia, Dios será bendecido y Dios será glorificado en todo momento. Todo está en las manos de Dios. Así es que agradezcamos a Dios, hermanos, y pongamos nuestra confianza total en Él. Seamos como este hombre leproso. Él regresó. Él no se quedó callado. Él levantó su voz y glorificó a aquel que le dio la vida nuevamente. El Señor estará con nosotros. Él irá por delante con nosotros. Padre, muchas gracias por esta enseñanza tan hermosa que nos narra Lucas acerca de estos hombres leprosos, Señor, que llegaron a ti, que se pararon de lejos, que clamaron a gran voz. Señor, y tú les viste, les escuchaste y les hablaste. Señor, quizás en este día, en este momento, hay alguien viendo este video que necesita que lo veas, necesita que le escuches y necesita que le hables. Señor, y si hay alguien en esa situación, permite que su corazón sea como el de este samaritano. Que una vez, Señor, que tú hayas dado la palabra y una vez que tú hayas hecho algo milagroso en su vida y una vez que le hayas librado, Señor, de la persecución y que le hayas librado de situaciones terribles y una vez que le hayas librado del temor y de la incertidumbre y de la duda sobre su futuro, tenga la capacidad de regresar a la fuente de su bendición y glorificarte en alta voz. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Oramos por todos los inmigrantes de este país, Señor, y estamos en tus manos, Señor. Y quizás como estos leprosos, Señor, en este día nos paramos de lejos y clamamos a gran voz. Señor, ten misericordia de cada familia. Y nuestros hermanos, Señor, en otros países se unen a nuestra oración diciendo, Señor, ten cuidado de mi familia. Pero sobre todas las cosas, Señor, enséñanos a ser agradecidos. Porque tú lo vas a hacer. Porque tú vas a responder. Y cuando vayamos de camino, Señor, a mostrarnos, entonces veremos que tú has hecho la obra y regresaremos a darte las gracias y a glorificarte en alta voz y a postrarnos delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén.
Confiemos en el Señor, mis amados hermanos. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Y una vez que el Señor nos libre, regresemos con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho en nosotros. Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana.